Hola viajeros, en este vídeo llegamos a Asuán, una de mis paradas favoritas del viaje, y al día siguiente visitamos uno de los templos más impresionantes de todo Egipto, Abu Simbel. Un capítulo con contrastes, largas distancias y paisajes que no se olvidan. Empezamos el día temprano. A las 8 de la mañana ya estábamos desayunando, listas para las visitas de la mañana. La primera parada fue el obelisco inacabado, una antigua cantera de granito donde se encuentra lo que habría sido el obelisco más grande del mundo hecho de una sola pieza. Está tumbado porque nunca llegaron a sacarlo debido a una grieta, pero sirve para entender cómo trabajaban el granito y el enorme esfuerzo que suponía crear estos monumentos. Después fuimos a ver la nueva presa de Asuán. Sinceramente, ninguna de estas dos visitas me impresionó demasiado, pero al mismo tiempo ayudan a entender momentos clave de la historia moderna de Egipto y cómo el país ha ido cambiando con el paso de los años. De vuelta a la ciudad paramos en una fábrica de perfumes. Aunque es una parada bastante turística, me pareció curiosa. Tienen una cantidad enorme de perfumes, aceites y esencias, y te explican cómo los usan no solo como fragancia, sino también con fines medicinales o de bienestar. Además, los frascos y aromas son muy llamativos. Después volvimos al barco para descansar y comer un poco, porque por la tarde tocaba seguir visitando. A media tarde salimos hacia la visita al pueblo nubio. Subir a una pequeña barca y navegar por el Nilo en esta zona es toda una experiencia.
Hay muchísimos barcos, el ambiente es muy animado y poco a poco empiezas a ver los pueblos a lo lejos llenos de colores. El pueblo nubio me pareció un lugar único, muy alegre y con una energía especial. Primero entramos en una casa tradicional nubia, donde la familia incluso tiene cocodrilos como mascotas, algo que forma parte de su cultura. Después paseamos por la calle principal, que es básicamente un mercado lleno de artesanía, especias y souvenirs. El regreso fue simplemente espectacular. El atardecer sobre el Nilo, con cientos de barcos tradicionales navegando con el viento. Un momento precioso que no voy a olvidar. De vuelta en la ciudad, visitamos una tienda de especias, paseamos por el mercado nocturno de Asuán y entramos en la mezquita Tabea. Fue una forma muy bonita de cerrar el día, con un ambiente mucho más local y tranquilo. Después regresamos al barco para cenar y descansar, porque al día siguiente tocaba madrugar. El quinto día fue un poco cansado, aunque compensa. Desde Asuán hay unas 3 horas y media de carretera para llegar a Abu Simbel, atravesando un paisaje desértico que prácticamente no cambia en todo el trayecto. Pero una vez llegas, todo merece la pena.
El templo de Abu Simbel es imponente. Además de su tamaño, tiene una historia increíble. Originalmente estaba en otro lugar y tuvo que ser trasladado piedra a piedra para evitar que quedara sumergido tras la construcción de la presa de Asuán. Las esculturas gigantes de la fachada son absolutamente impresionantes. Y el interior no se queda atrás. Salas enormes, estatuas colosales y relieves perfectamente conservados. Visitamos los dos templos, el de Ramsés II y el de Nefertari, dedicado a su esposa favorita, algo muy poco común en el antiguo Egipto. Después de la visita, tocó volver otras 3 horas y media por carretera. Nos llevaron directamente al aeropuerto de Asuán, donde cogimos un vuelo hacia El Cairo, ciudad que empezaríamos a explorar al día siguiente. Así cerramos nuestra etapa por el sur de Egipto, con algunos de los recuerdos más potentes del viaje. En el próximo vídeo comenzamos a descubrir El Cairo, las pirámides y todo lo que rodea a una de las ciudades más intensas del mundo.